Bienvenidas y bienvenidos al Mausoleo de los Horrores, espacio dedicado a dar voz a aquellas historias paranormales o inexplicables que a la mayoría de nosotros nos ha tocado vivir. Historias en las que no sabemos exactamente qué fue lo que vimos, escuchamos o pasó, pero nunca se nos va a olvidar cómo nos hizo sentir esa experiencia, ya sea miedo, confusión, angustia o calma. Lo que sí sabemos es que eso que sentimos fue real. Y ya que estamos aquí, permítanos acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia para transportarnos directo a cada sitio donde toma lugar cada uno de los relatos paranormales en vacaciones de esta noche. Y la primera historia que abre esta temática nueva para el canal nos fue escrita y compartida por Gabriel Leija. Mi tío tiene una cabaña cercana en un lago. Por el momento no puedo decirles exactamente dónde es, pero al final del relato espero puedan entenderme. Igual se los explicaré más adelante. Realmente es un lugar muy bonito, en el que solemos vacacionar en Semana Santa con toda la familia. La mayor parte del día nos la pasamos en el agua y por la noche alrededor de una fogata contando historias de terror. Dentro de esas historias que cuentan mi papá y mi tío, solían contar una que vivieron cuando fueron por primera vez a aquel lago antes de comprar su propiedad. Cuentan que fueron junto con sus amigos y llevaron casas de acampar para quedarse ahí al menos 2 noches. Y fue precisamente en la primera que les sucedió esta experiencia. Ellos afirman que todo el día había transcurrido de manera normal, al igual que nosotros pasaron toda la tarde dentro del lago, mientras que en la noche decidieron hacer un asado con la vista enfrente del lago. Eran las 10 p.m. cuando todos terminaron de cenar y se sentaron mientras tomaban algunas cervezas, contemplando el paisaje que les ofrecía aquella noche. Como era de esperarse, ellos no eran los únicos ahí. También había más familias y otros grupos de personas, pero cada quien a su distancia sin interrumpir a los demás. E incluso afirman que a esa hora aún había gente dentro del lago nadando, algo que ellos también habían considerado hacer, pero ya estaban muy cansados. Pasó una hora mientras platicaban, cuando, de repente, uno de sus amigos salió corriendo desesperadamente hacia el lago, se zambulló y comenzó a nadar. Mi papá se quedó perplejo y totalmente confundido, preguntando qué estaba pasando, cuando vio que mi tío hizo lo mismo. Así que se fue corriendo detrás de ellos sin saber lo que ocurría. Finalmente, al llegar a la orilla, vio cómo mi tío y su amigo nadaban de un lado para el otro, confundidos, preguntándose que a dónde había ido, y sonaban cada vez más desesperados. Mi padre les gritaba aún, preguntándoles que qué estaba sucediendo, a lo que su otro amigo, que llegó a la orilla junto con él, le dijo que todos habían visto a una mujer ahogándose y pidiendo ayuda en medio del lago. Era inevitable el escándalo que se generó alrededor, por lo que las otras personas que también se encontraban ahí se acercaron, pero solamente veían atónitos la escena. De pronto, un hombre en una moto acuática se acercó a ellos diciéndoles que ya habían sacado a la mujer del agua, que ya todo estaba en orden, de manera que se subieron con él y los llevó hasta la orilla. Al salir, ya los estaban esperando con toallas para poder secarse. Agradecieron, ya un poco más aliviados. Se secaron, se cambiaron, y todas las demás familias, los grupos de personas, seguían la noche como si nada. Se escucharon de nuevo las pláticas a lo lejos, música, risas y demás. Mientras volvían a sentarse en la fogata, platicaban acerca del suceso y miraban hacia todos lados para saber dónde había quedado esa chica o con quién venía, pues aún seguían algo preocupados, pero ninguno de ellos veía nada. Al día siguiente se dieron cuenta de que se les había acabado el aceite y se les había perdido el único encendedor que traían,
así que fueron a pedir prestado con los demás para hacerse su desayuno, por lo que se acercaron con una familia que parecían ser personas muy amables, quienes inmediatamente accedieron. Sin embargo, antes de irse, el padre de la familia les preguntó: ¿Ustedes fueron los que vieron a la ahogada anoche? A lo que respondieron que sí, y posteriormente preguntaron si se encontraba bien la chica, que dónde estaba o con quién venía. Pero cambió el semblante del padre de aquella familia, quien ahora les preguntó que si no sabían la historia, a lo que mi papá y mi tío se quedaron confundidos, y aquel señor, al ver sus expresiones, les comenzó a contar. Hace muchos años, una mujer, al igual que todos ahí, había ido con sus amigos a pasar las vacaciones de Semana Santa. Entre el transcurso de aquella noche, todos durmieron, las familias, sus amigos, todos, o al menos la mayoría. Esta chica no tenían muy claro si había bebido algo, si estaba bajo el influjo de alguna sustancia, o simplemente se le había hecho buena idea ir a nadar completamente sola durante la madrugada a ese lago. Por lo que, mientras nadaba, no se supo si fue, como les digo, por alguna de esas razones, algún calambre que le dio cuando estaba nadando en medio del lago, pero comenzó a ahogarse. Por más que pedía ayuda, nadie la escuchó, ni nadie la vio. Y al día siguiente, luego de buscarla por todos lados, comenzaron con la lamentable búsqueda ahora de su cuerpo en el lago. Y, desafortunadamente, se dio con él, en el fondo de ese lago. Decía ese señor que días después de ese lamentable hecho, se reportaban avistamientos de una chica pidiendo ayuda en medio del lago, que la gente se lanzaba al agua para ayudarla, pero que al ir llegando, solo veían que se hundía y no la volvían a ver. Pero algo curioso, si podemos decirlo así, sin dejar de lado todo lo curioso también de la historia completa, claro, es que aseguran que después de haberla visto la primera vez, en medio del agua, ahogándose, no la vuelven a ver nunca más. Es por eso que nadie aparte de ellos reaccionó aquella noche en ese lago, porque los demás ya la habían visto hace tiempo también. Mi padre y mi tío no le contaron inmediatamente esto a sus amigos, sino por el contrario, comenzaron a sondearlos nuevamente, preguntándoles si al igual que ellos, estaban igual de seguros de haberla visto, y todos lo afirmaron. Así que después les contaron también lo que habían escuchado, y tiempo después volvieron, y, en efecto, jamás volvieron a verla, pero sí presenciaron como otros nuevos visitantes, de vez en cuando, al igual que ellos, pasaron lo mismo, pidiéndoles desesperados a los demás que les ayudaran a sacar a la chica durante las noches en ese lago, que alguien se estaba ahogando, aunque sabían que no había chica a quien salvar. Yo, por mi parte, no la he visto, pero la primera vez que fui fue a una edad muy temprana, por lo que probablemente sí la vi y no lo recuerdo, aunque aún así no me gustaría vivir esa experiencia. Y de ese lugar, mi tío me pidió que no compartiera la ubicación exacta, porque la gente cercana a ese lago menciona que lamentablemente va mucha gente solo por el morbo de ver a esa mujer por las noches en el agua, y sí han deteriorado poco a poco el bonito estado de ese lugar. ¿Qué les pareció la primera historia? Muy interesante, ¿no cree? ¿Se imaginan qué lugar puede ser ese del que no mencionamos para cuidar el estado de ese lago? De ser así, coméntenos, pero por favor, no mencione el nombre de ese lugar. Para seguir manteniendo el bonito estado con el que nos comentan, preserva ese lago. Pero estaría interesante saber si alguien de la audiencia ha oído acerca de ese lugar. Y mientras tanto, vámonos con la segunda historia de esta noche, la cual nos fue escrita y compartida por Andrés Cepeda. Allá por el 2010, mi pareja y yo nos tomamos unas vacaciones en un crucero hacia Isla Mujeres.
duraría solamente 4 días y 3 noches. Nunca antes habíamos tenido una experiencia así, por lo que nos sentíamos bastante emocionados, ya que pues también habría muchas actividades de entretenimiento, así como el buffet, snorkel, barra libre, lotería e incluso albercas, por lo que serían unos días geniales. Sin embargo, para no entrar en detalles que realmente no aportan nada a la historia, en la última noche, el clima no estaba a nuestro favor, ya que comenzó a nublarse horrible, pero eso sí, solo llovía de vez en cuando, por lo que las actividades al aire libre se pospusieron y tuvimos que quedarnos adentro del barco, en el área techada, vaya. Yo, la verdad, ya estaba un poco fastidiado de estar encerrado todo el día, por lo que salí a fumar un cigarrillo. Ahí me di cuenta de que ya no estaba lloviendo, pero seguía muy nublado y con algo de frío, aunque aún así era una vista hermosa. Estábamos con ese clima, con ese aire, con ese cielo, completamente en medio del mar. Por lo que me puse a disfrutar del paisaje, acompañado de un aire tan relajante, de esos que no tenemos en la ciudad, cuando, de pronto, vi que el capitán y otro de sus trabajadores estaban mirando hacia el cielo y apuntaban algo, así que me acerqué con ellos para conversar un poco. Les ofrecí un cigarrillo, pero ni me prestaron atención. Fue ahí cuando me di cuenta de que estaban alterados e incluso algo nerviosos, por lo que les pregunté que de qué se trataba todo. Luego de esto, se miraron entre ellos hasta que uno de los trabajadores suspiró y me dijo: Mira allá arriba, entre las nubes, dinos si ves algo. Yo sonreí, pues creía que se trataba de algún tipo de broma entre ellos, pero aún así lo hice. Pero mi sonrisa se desvaneció casi de manera inmediata cuando vi a una criatura enorme, de 1 o 2, 3 metros tal vez de largo, con alas igual de enormes, que volaba de una manera imponente alrededor de nosotros. Decir que me sorprendí con aquello sería muy poco, aunque pensé que esa era la clase de cosas que tal vez se veían en alta mar, por lo que nuevamente les pregunté, muy confundido por supuesto, que de qué animal se trataba, a lo que tras un breve silencio, seguido de las miradas de todos que estábamos embobados viendo el cielo, bajaron la cabeza y me comentaron que no tenían ni la menor idea. De nuevo pensé que se trataba de una broma, pero ellos seguían diciendo lo mismo. Y pude ver en sus rostros que estaban tan confundidos como yo. Aquella criatura, a lo que alcancé a ver, tenía un color negro y grandes garras, pero también, les juro, y espero que me puedan creer porque, de verdad, no gano nada mintiéndoles con esto, que parecía ser un humano, pues su figura, a pesar de esas grandes alas y de esas garras tan pronunciadas, parecía mucho la de un humano. Los tres continuábamos contemplando aquella imagen, veíamos cómo se perdía y luego aparecía de entre todas esas nubes, hasta que de pronto bajó en picada hacia nuestra dirección. Y antes de que confirmáramos si venía hacia nosotros, uno de los señores que estaba entre nosotros nos gritó que corriéramos hacia un cuarto de lavandería que quedaba a unos pasos. Corrimos torpemente, casi tropezaba yo con uno de ellos. Llegamos a ese cuarto, cerraron la puerta y estábamos viendo a través de una pequeña ventana que tenía ese cuarto, intentando averiguar si aquello seguía bajando o no. No vimos nada, solo escuchamos que tal vez esa cosa fue la que golpeó con una parte superior del barco, seguido de que uno de los señores que veía por la ventana dijo que esa cosa estaba volando de nuevo hacia arriba. Él junto a otro tipo abrieron la puerta y salieron mirando hacia arriba. Nos dijeron que podíamos salir, que habían visto a la criatura volar hacia arriba, pero ya se había perdido entre las nubes, entre las pocas que quedaban, porque cuando salimos, el cielo ahora estaba totalmente despejado. No había ni rastro de aquello que habíamos visto.
Comenzaron a buscar la parte donde creían que había golpeado aquella cosa, pero no encontraron nada, mínimo un raspón, nada. Nos quedamos otros 20 minutos quizás mirando hacia todos lados, platicando, especulando, pero ya no vimos nada. El capitán nos dijo que no sabía qué habría sido eso, que nunca antes lo había visto, pero él asegura que muy probablemente esa cosa aprovechaba las noches nubladas para volar sin que lo vieran, y que no es seguro, pero tal vez había bajado para llevarse a alguien, que habíamos hecho bien en escondernos. Luego de un rato, vi a mi esposa salir, por lo que regresé hacia dentro del crucero, no sin antes escuchar otras historias sobre cosas que ese capitán había dicho que ha visto en el mar. Luego se las compartiré. Una historia diferente, muy intrigante, ¿no cree? Antes de irnos con la siguiente de esta noche, coméntenos por favor, ¿les gustaría una recopilación de relatos que se han dado en el mar? De ser así, escríbanos por favor, mientras nos vamos con la siguiente historia de esta noche. Igual de interesante que todas, eso sí. Relato que nos fue escrito y compartido por Berenice Ochoa. Hace unos años fui de vacaciones a una de las playas de Quintana Roo durante Semana Santa con unos amigos, y de todas las cosas que creímos que pudieron haber sucedido, nunca pensamos en algo como lo que pasó en esa ocasión. Todo iba al pie de la letra en cuanto llegamos al lugar. No hubo problema con los vuelos, el hospedaje, ni otro tipo de imprevistos. Y la verdad, voy a omitir los detalles de todo el día que no tengan relevancia con mi experiencia, para no alargar de más el relato. Y después de acomodarnos, de desempacar, de comer incluso, más tarde, ese día, durante una breve visita guiada de un tour que habíamos contratado a unas áreas naturales hermosas, en ese recorrido, fuimos guiados por nativos del lugar. Ahí tenían muchas creencias y respetaban demasiado la naturaleza. Realmente estaban muy apegados a ella. Y uno de nuestros amigos, Héctor, nos dijo por un momento que siguiéramos, en lo que él iba al baño. Nosotros seguimos y estábamos tan embobados en un pequeño santuario en el que se le rendía tributo a un dios, al parecer muy antiguo, que al menos yo, en ese entonces no conocía, y se le dejaban ofrendas. Lo recuerdo bien porque estaba decorado de una manera que no se imaginan, muy bonita. Sin embargo, aunque seguíamos con el tour, caminando, Héctor aún no nos alcanzaba, sino hasta un poco después en otra parte del recorrido. Pero algo que todos notamos fue que venía como discutiendo con otro de los guías, quien parecía estarle reclamando algo. No entendíamos las palabras del otro tipo, solo las de él, de Héctor, quien solo alegaba con que había sido un accidente. Pero en cuanto llegó con nosotros, se puso muy insistente con salir de ahí. Nosotros, claro que le preguntamos que qué había pasado, y por más nervioso que estaba, que no le era fácil disimular, repetía que nada, que no había pasado nada. De igual manera, ya no faltaba mucho del recorrido, por lo que decidimos salir. Al salir de ahí, lo vimos un poco más tranquilo, por lo que le creímos, y nos dirigimos a nuestro hotel, para llegar rápido a nuestra habitación, cambiarnos e ir a la playa más cercana para relajarnos ya de ese evento tan raro, tal vez. O al menos que no entendimos por qué Héctor no nos dijo nada. Antes de salir nuevamente del hotel, la maleta de Héctor se rompió, por lo que tenía que conseguir otra, así que nos pidió que nos adelantáramos de nuevo y que nos alcanzaría en la playa, que solo le dijéramos dónde estaríamos y listo. Pasaron las horas y, mientras nosotros disfrutábamos del lugar, y luego de un rato, Héctor llegó muy molesto, pues había olvidado su tarjeta de crédito y con lo que tenía en su otra tarjeta junto con su efectivo, no le alcanzaba para una nueva maleta donde le cupiera todo. Él era el único que de verdad no la estaba pasando bien. Al siguiente día, siguió la mala racha para él. Ahora algo que había cenado la noche anterior le había caído muy mal,
por lo que no pudo salir de la cama durante toda la tarde. Nuevamente nos dijo que saliéramos y él iría a consultar. Eventualmente, aparte de todo esto, comenzaron a sucederle cosas a Héctor, cosas negativas. Cuando no pasaba una cosa, le sucedía otra. En una ocasión se perdió, intentaron asaltarlo incluso, etc. La frustración e impotencia, de verdad, se veía en él. Además, nosotros también empezábamos a incomodarnos al ver cómo todo le salía mal cuando tratábamos de divertirnos. Finalmente, al cuarto día, se levantó muy temprano por la mañana y nos pidió que lo acompañáramos a un lugar. Nosotros aceptamos sin saber a dónde íbamos, además de que él traía una bolsa negra con cosas adentro. En cuanto llegamos, nos dimos cuenta de que era aquella área natural que visitamos el primer día y nos dijo que solamente esperáramos afuera, que no tardaría. Pasó tal vez una hora cuando por fin regresó. Su aspecto lucía diferente, se veía tranquilo y muy relajado. Además, ya no traía aquella bolsa. Cuando llegó le preguntamos que de qué se trataba todo aquello, pero simplemente nos dijo que más tarde nos contaría, que fuéramos a comer, y bueno, eso hicimos. Llegó la noche, y mientras platicábamos alrededor de una fogata que habíamos hecho en la playa, comenzó a contarnos que durante aquel recorrido del primer día, cuando regresó del baño, trató de alcanzarnos rápidamente y atravesó aquel pequeño santuario sin cuidado, de manera que tiró algunas ofrendas y desacomodó unas cosas, algo que inmediatamente vieron las personas de ahí. Sin embargo, él se hizo el desentendido y los ignoró para poder alcanzarnos. Es por eso que quería salir lo más pronto de ahí. Conforme pasaron los días, no daba crédito a todo lo que le estaba pasando, a esa mala racha que lo había seguido desde que llegó ahí. De manera que la noche anterior, mientras se lamentaba por su situación, recordó aquel incidente y comenzó a especular sobre ciertas cosas, de manera que llamó a la oficina de aquel lugar y pidió hablar con uno de los expertos para consultarlo, ya que si bien él no conocía tampoco a ese dios del santuario, sí creía mucho en ese tipo de temas. Y en esa consulta le comentaron que todo lo que le estaba pasando derivó de aquel incidente, pues lo que hizo fue una clara falta de respeto para aquel dios y para sus creyentes, de manera que ahora estaba pagando las consecuencias, por lo que le pidieron que fuera al día siguiente con algunos artículos para llevar a cabo un pequeño ritual de arrepentimiento y pedirle perdón. Nosotros en ese momento no creímos nada de lo que nos dijo, e incluso bromeamos un poco, pero la verdad, sí nos dimos cuenta luego de convivir un poco más ese día, que desde que había salido de ese ritual, en contraste a los otros días que llevábamos ahí, su situación cambió. De pronto, todos los problemas que se habían generado se le resolvieron. Encontró su tarjeta de crédito en una bolsa de la maleta, la comida ni siquiera le volvió a caer mal, y así fuera cualquier cosa negativa que pudiera pasar, por más mínima, lejos estaban de sucederle. De hecho, hasta se ganó un pequeño premio en un casino al que fuimos en una de esas noches. No sé qué piensen ustedes, si todo esté conectado o no. Sinceramente, no recuerdo bien qué dios era el de ese santuario, pero digamos que es un lugar que queda muy cerca de la Riviera Maya. Lo único que sí tengo seguro es que si creo o no, todos esos eventos fueron muy evidentes. ¿Y ustedes han vivido alguna experiencia paranormal? De ser así, por favor, escríbanos a través de la página de Facebook, el correo electrónico o nuestra cuenta de Instagram que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Inmensas gracias por tanto apoyo y cariño hacia su espacio por supuesto, que han cuidado y querido tanto. Gracias por su apoyo a través de los comentarios, me gusta en cada video, por compartirlos y por supuesto, por suscribirse. Lo importante siempre es que disfrute de estas historias y de este trabajo que está hecho por y para ustedes. Un pequeño recordatorio, ya casi llegamos a los 1000 suscriptores en el canal secundario,
por si les sirve. El enlace también lo dejaremos en el comentario fijado. Recuerden por favor que cuando lleguemos a los 1000 suscriptores en aquel espacio, haremos también un especial pero en este canal para conmemorar ese logro, de un tema que sabemos que les va a encantar, porque es la temática más vista del canal. Gracias, de verdad, por todo su apoyo. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente video. Buenas noches.